Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? ¿Qué tal va este viernes? ¿Qué tal regresando de sus vacaciones de Semana Santa? Esperamos que muy bien y les agradecemos mucho habernos sintonizado. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la página oficial del canal del Congreso y también pueden ver el video a través de las redes sociales del canal del Congreso, a través de nuestras redes que son YouTube, Facebook e Instagram. Y bueno, el tema del que vamos a hablar, ya saben que hacemos un pequeño debate, es salud mental contra likes. Entonces, pues ahorita que empecemos a hablar de ese tema, les comento un poquito más a detalle de qué se trata. Mientras vamos a conocer a nuestros invitados, quiero recalcar que aquí, si de repente le digo Verónica Elizabeth, es porque así está en el personificador, pero ella es Elizabeth para todos ustedes, ¿vale? Entonces, Elizabeth, pues platícanos un poquito, pues, cómo fue que pudiste venir aquí a Generación Pro, cómo te interesaste para poder participar y acompañarnos este día. Claro, muy buenas tardes. Ya tenía muchas ganas de compartir micrófono contigo, Pau. Mi nombre es Verónica Elizabeth, me gusta más que me digan Elizabeth, entonces, bueno, tengo 20 años, soy estudiante de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria de la UNAM, y bueno, la verdad es que creo, y lo que me motivó a venir a este espacio es que creo que es un espacio donde nosotros como jóvenes nos podemos expresar con total libertad y podemos debatir con otras personas y pues, no sé, enriquecernos y también pues enriquecer a la audiencia que nos escucha. Sí, claro, siempre es muy interesante y sobre todo muy enriquecedor poder compartir como la comunicación entre todos y aprender más, ¿no? De todos. También tenemos, bueno, en esta ocasión a Ana, a Carol y a Eduardo, entonces, pues, ¿quién nos quiere comentar? ¿Qué hacen aquí? ¿Quién nos invitó? ¿Cómo fue que se animaron? Porque estar al frente de un micrófono es bien difícil, ¿no? Hola, mucho gusto. Yo soy Emiliano Rojas. Soy asesor aquí en el Senado, pero la invitación me llegó por medio de una gran persona, la cual respeto y admiro mucho, esta Brenda Díaz. Y bueno, es por parte de la Universidad Anáhuac, de un programa de liderazgo que se llama Sinergia, y es experto en el tema de administración pública, de coordinar a los jóvenes y los liderazgos en la Universidad Anáhuac. Entonces, le agradezco mucho, primero pues, a Brenda y a ti, Paola, por la oportunidad de poder estar aquí, y a mis compañeros para poder compartir esta mesa de diálogo. Muchas gracias, chicos. Ana. Yo soy parte de la Universidad Anáhuac también. En este programa de liderazgo, pues nos dan la opción a todas las carreras, ¿no? Ahora sí que lo que te interese para que te nutras. En este caso creo que los perfiles se parecen un poco de ellos tres, derecho, pero yo, por ejemplo, estoy en dirección de empresas de entretenimiento, ¿no? Entonces creo que este tema que vamos a tocar es algo que, pues con esto de las redes sociales, en mi carrera se estudia mucho, entonces que me haya llegado por parte de Sinergia, que la verdad es un gran proyecto y aparte pues con temas un poco que nutren mi carrera, pues la verdad es que me llamó mucho la atención y poder estar aquí contigo, qué placer. El placer es de nosotros. Carol. Carol G. Por supuesto, aquí andamos. Pues la verdad, igual, estudio Derecho, igual que mis compañeros presentes. Somos del programa de liderazgo Sinergia de la Universidad Anáhuac Norte. Y como lo comentaron, la verdad es que Sinergia nos brinda bastantes oportunidades para poder desarrollarnos no solo en el entorno de lo que estudiamos, sino abrirnos más campo hacia lo que queremos, encontrar nuevos intereses. Y pues estar aquí es toda una oportunidad y poder compartir este espacio con ellos y contigo, pues la verdad, un honorazo. Y pues la verdad creo que es muy importante el tema a tratar hoy, la salud mental y cómo es afectada esto por los likes y por las redes sociales y cómo esto afecta las decisiones que tomamos. Y pues creo que realmente cada día la gente se vuelve más dependiente de las redes sociales y la aceptación de otros. O sea, basamos nuestras opiniones, nuestras decisiones en unos comentarios, en la publicación que tenga más like. Creo que es un tema muy importante a tratar. Un gustazo y muchísimas gracias por la invitación. Aquí en Generación Pro, bueno, los temas siempre son como muy bien escogidos porque al fin y al cabo son los que más nos interesan a nosotros como jóvenes y sobre todo donde podemos dar una opinión como muy concreta y sobre todo muy certera de como jóvenes cómo es que percibimos esto y sobre todo que estamos tan inmersos en las redes sociales. Yo creo que les va a interesar mucho a ustedes que nos están escuchando, así que quédense con nosotros porque ahora vamos con esta sección que se llama Round Democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático.
Pues ya escucharon esta sección, ustedes la recordarán, entonces aquí pues básicamente lo que hacemos es debatir referente al tema. Entonces pues ya comentaron un poquito los invitados de qué se trata, es salud mental contra likes. Bueno, ya comentaba también Carol, nuestra compañera Ana, que es bien importante esta parte de la salud mental y las redes sociales porque plasmamos nuestros sueños, nuestros anhelos en base a lo que vemos en las redes. Tenemos una realidad que no es real, una expectativa a la que queremos alcanzar, a la que queremos llegar, y por ello es que los chicos acceden mucho a hacer retos. Hacen unos retos bastante complicados en internet, tú los buscas y te aparecen que la ballena azul, que Mobo, que escriben a tal número telefónico para que le saquen información y preguntan cosas bien raras, toda una serie de cosas a las que llegan incluso al suicidio. Entonces, pues bueno, obviamente esto está mal, obviamente esto no rifa, pero ¿qué se puede hacer? Desde el Poder Legislativo, ustedes como expertos en el tema del Poder Legislativo y sobre todo en este ámbito de salud mental, ¿cuál sería como esta sugerencia referente a este tema de la salud mental y sobre todo lo que vemos en redes sociales, chicos? El que quiera inicia. Bueno, si me permiten, yo consideraría que es muy importante. Yo tengo 2 puntos, uno como prevención y otro como remedio. Primero, con la prevención, yo consideraría que nuestros legisladores y en general nuestros servidores públicos deberían prestar mucha atención en qué es lo que se está enseñando en las escuelas. Yo estoy 100% de acuerdo que es importante hablar de matemáticas, de historia, inglés, son materias muy importantes y que al final forman parte de nuestra formación, pero también es importante abrirle un cachito a la salud mental, a la educación emocional. Entonces yo consideraría que la educación debe ir avanzando o transformándose conforme la sociedad se va transformando. En este caso, se han implementado cursos de género y de equidad de género y todo esto en escuelas, y eso es un claro ejemplo de cómo la educación se está transformando y avanzando conforme avanza la sociedad, porque es un tema que necesitamos ya ahorita tratar, y la salud mental me parece que no podría quedarse de lado. Entonces abordarla desde que estamos pequeños, desde la educación básica, abrirle un espacio, ya sea como asignatura, como taller, curso, de ciertas horas a la semana, me parece importante para que desde pequeños podamos nosotros conocer nuestras emociones, podamos gestionarlas y bueno, podamos llegar a la vida adulta ya con un mejor control y manejo de nuestras emociones. ¿Consideras entonces que estas materias que se impartirían en las escuelas, en las primarias, por ejemplo, sí tuvieran alguna garantía, por así decirlo, de que entonces los niños al ver retos en redes sociales no los quieran imitar? Seguramente sí. En otros países se ha empezado a aplicar y se ha reducido, por ejemplo, el bullying, ¿no? Se ha reducido considerablemente. Entonces creo que si se aplica y se enseña de una manera correcta, podríamos ver una diferencia notoria, a lo mejor y no extinguir por completo que los niños, los jóvenes dejen de ver retos y querer imitarlos, pero sí tal vez como que disminuir un poco el número. Ok, ¿y ustedes están de acuerdo? Realmente creo que es necesario la gestión del contenido que se comparte en redes sociales, porque si bien hay una forma en Facebook de volverlo un Facebook para niños, los papás no son conscientes. Creo que más que ir por parte de hablar del Estado y decir qué leyes deberían implementar, cómo regular el contenido, creo que va más allá de eso, desde la educación en casa y lo que se les permite ver a los niños, o hablando ya desde el gobierno sería regular el contenido que se comparte, justamente por estos retos tan difíciles y tan raros que últimamente se ponen de moda, y las horas que los niños pasan en TikTok. Creo que es sorprendente el tiempo que uno pierde ahí y el cómo te clavas viendo contenido que realmente no te suma, viendo contenido o viendo a gente que tal vez te baja tu autoestima, o gente que realmente su contenido es más de crítica que un contenido más que te pueda enseñar algo. Así que considero que es importante por parte del gobierno ver esta parte de qué contenido los niños están viendo, y no solo los niños, también los adolescentes, porque igual en la universidad yo he visto que varias gente se queda ahí en TikTok, en Facebook, en Instagram,
y tenemos esta idea de, es que necesito ver lo que otros hacen, porque si no me estoy perdiendo de algo importante. Y yo veo cómo en clases perdemos el tiempo en esto, y cómo comenzamos a compararnos, pero creo que en vez de compararnos deberíamos tomar esto como ejemplo para poder implementar proyectos. Y si ves a alguien que está, no sé, en el gobierno y te interesa, mandarle un mensaje y dile, oye, ¿cómo me puedo sumar a esto? Porque la verdad ando procrastinando en mi casa, así que ¿tú cómo me recomiendas incluirme? Y creo que el gobierno está haciendo gran parte en la inclusión de los jóvenes actualmente para que pues se metan más al apoyo al futuro que pues estar en tu casa viendo TikTok o viendo, no sé, un contenido que realmente no te está sumando y simplemente te está afectando. Bueno, la procrastinación, la palabra rara, que no me sale, nunca me salen las palabras raras, que es cuando tú haces, pues no haces nada, cuando no haces nada, estás perdiendo literal el tiempo, procrastinar, el verbo, ¿no? Yo creo que todo mundo, o sea, en realidad ni siquiera es porque seas niño lo estás haciendo porque estás perdiendo, o sea, estás en el baño, porque eso lo digo porque sacan muchos stand-ups de que dicen, yo te veo mucho en el baño, pero cuando yo estoy en el baño, ¿no? O sea, es algo que medio mundo hace y cómo lo dejas de hacer. Entonces, es algo que se necesita como poder adentrarse para poder cambiarlo, ¿no? Para que realmente digas, necesito encontrar una motivación real para yo hacer acciones, no solamente quedarme con la idea de que me estoy comparando y comparando. De todos modos, es una realidad que no haces tú tampoco nada para poder generar ese cambio, ¿no? Y en el punto de los retos, pues esto ya está bastante grave, porque si tú estás igual viendo ahí retos y, es que este chico está haciendo el reto de que se come la canela y se ahoga y tiene un chorro de likes porque se está ahogando y se está muriendo y la gente lo está viendo y le comenta, sí, muérete, sí. O sea, aquí en este punto, ¿cómo podemos hacer que la gente se deje de sentir identificada con con estas acciones, con estos comportamientos, con esas conductas que no generan nada bueno y al contrario, pues los dañan a ellos como personas? Se están lastimando su cuerpo para poder darle placer a la gente que los está viendo, que ni es gente que conocen, que hasta muchos de los seguidores son de Afganistán. Entonces, ¿cómo se podría hacer esto para que se dejen de empatizar, que se dejen de identificar con gente que no aporta nada y al contrario, son gente que está lastimándose a sí mismas, o que no se ven incluso videos de animales que están maltratando y que le aplasta la japonesa la cabeza al gato? O sea, ¿cómo se dejan identificar? ¿Cómo pueden dejar de estar viendo, para empezar, estos videos y sobre todo que los dejen de imitar? Yo estoy, o sea, en cierta parte de acuerdo con lo que ustedes establecen, pero creo que hay una coyuntura crítica con lo que establece Carol. Creo que en ningún momento había abierto la posibilidad de el ejercicio libre de la libertad de expresión. O sea, sí sabemos que aunque puede ser ofensivo en ciertas maneras, pues yo creo que es una evolución de este derecho humano que se está dando el día de hoy. Porque realmente antes la gente no tenía una libertad de expresión, como lo pueden mencionar, no solo en ámbito político, sino en ámbito diferente. Y en este mismo libertad de expresión también tiene la libertad de ver lo que ellos gusten. O sea, no creo que se debe censurar el contenido, porque entonces estarías generando una represión, que bueno, se puede empezar censurando un contenido que puede ser el contenido de Canela, y luego qué tal si nos censuran un contenido como a lo mejor un contenido político, un contenido electoral, o favorecen un cierto partido, o favorecen a ciertas mayorías o ciertas minorías. Entonces yo creo que estamos en un paso democrático, en una etapa de transición, en un cambio realmente, y no creo que se deba prohibir por el momento las redes sociales. Sí debe haber ciertos límites, pero lo que tú estableces, Carol, esta coyuntura que se puede generar por dividir ciertamente el contenido, creo que no es de la manera correcta, porque si empiezas a dividir, si empiezas a generar, o incluso me gustaría cerrar esto con lo que establece George Washington, un gran político estadounidense. Él decía, si creas 1000 regulaciones vas a terminar quedando en un mercado negro. Es una parte económica, pero si lo planteas en una parte de medios de comunicación, si ponemos 1000 trabas, pues entonces lo que veamos ya no es realmente lo que pasa, sino va a ser terminado censurado. Y aunque puede ser de una manera bueno, el problema es qué grupo de poder o qué empresa lo va a controlar y hacia qué tendencia nos pueden llevar, ¿no? Es un arma de dos filos. No sé tú qué gustes decir, Ana. Sí, como dices, Eduardo, me parece muy importante que en qué punto estas regulaciones pueden ser represión, como bien comenta él. Además, creo que
bueno, sí hemos escuchado sobre el condicionamiento, que alguna vez Pavlov, ¿no? Su teoría que él inició. Es justo, o sea, tú puedes tener un estímulo y en este caso voy a reprender, ¿no? Esto no lo puedes mostrar porque si no te censuro, ¿no? Pero realmente hay un cambio, o sea, en el momento que llegue, por ejemplo, otra administración, algo así que diga, no, bueno, ya no lo voy a censurar, lo vas a seguir viendo. Entonces creo que realmente el cambio está justo en lo que decía Elizabeth, ¿no? En la educación. Pero también creo que una materia, digo, si ya con las que se tienen, ¿no? Matemáticas, español, muchas veces no se logra como este aprendizaje significativo que nos garantiza que realmente una materia las escuelas la van a tomar con la seriedad que se necesita, ¿no? Creo que a lo mejor sí, la escuela debe ser muy importante y la escuela, pero no solo para los niños, los adolescentes, sino también para los padres, porque ellos son los que tienen, más que censurar, digo, el contenido siempre va a ser así, ¿no? Aunque no sea como a nivel legislación, ni siquiera creo que la respuesta es que los papás censuren contenido, porque muchas veces a los niños o a los adolescentes jóvenes les puede llegar el contenido por donde sea, sino que más bien estos hijos tengan las herramientas necesarias como para saber cómo combatirlo, ¿no? Como tú decías, con estos videos de que me gusta porque los likes y qué tal si me muero, ¿no? O sea, realmente hay que ver por qué esta persona está haciendo esto. Ok, a lo mejor lo está haciendo por los likes. ¿Los likes qué significan, no? Aceptación. ¿Por qué quiere aceptación? Porque tiene que ver con su autoestima, ¿no? Entonces creo que es un tema como de lo que estamos hablando, salud mental, y es ahí, o sea, creo que hacer como otro tipo de cosas es como poner parches. Debemos ir como a la raíz y ahí atacar el verdadero problema, porque un niño sano mentalmente creo que tiene la capacidad para decir, este video a lo mejor se me hace gracioso, o a lo mejor ni siquiera me interesa, siguiente, ¿no? Entonces no va a tener la relevancia que tiene ahorita teniendo likes. Aunque bueno, siempre hay algún niño que se deja influenciar. No es como una garantía que tú estés muy bien y que digas, soy aquí el más pro y nadie me va a hacer que me cambie de opinión y que yo esté haciendo estos retos, ¿no? Pero estás en la bolita y sobre todo en la adolescencia que te dejas influir por todo y hay mucha gente cruel. Hay mucha gente que si no te juntas, si no haces este reto con nosotros, te sales del grupo, ¿no? Aquí cómo entonces podemos incorporar, por ejemplo, a los papás. ¿Cómo podemos incluir esta parte de que se involucren ellos para que sus hijos estén bien? ¿Se puede hacer algo por parte de la familia? Yo considero que debería haber, claramente el principal proyecto que se debería fomentar sería la educación de salud mental hacia los niños y hacia los padres, para saber cómo educar a los niños y enseñarles en qué momento estás viendo algo porque te gusta y en qué momento lo estás viendo como morbo, simplemente para sentirte bien contigo mismo, porque de eso se trata. O sea, los videos ofensivos o de peleas o técnicamente los más polémicos son los que se hacen más virales por esta condición de que no los vemos porque nos guste, sino por el morbo de saber qué viene, qué va a pasar. Considero que es importante la educación desde casa también, para que los papás les enseñen a los niños qué es bueno, qué es malo, porque si bien actualmente creo que han manejado muy bien la situación de cuando tú ves a una persona con condiciones diferentes, yo considero que un niño no tiene maldad para pensar mal sobre esta condición en la que viven y tiene, o sea, mínimo la mayoría de los niños que he conocido tienen esta iniciativa por apoyar esto. Así que, como lo dices, se dejan influenciar tanto por otros que ya no es es que me gusta lo que estoy viendo o es que realmente estoy viendo esto porque me interesa. Lo estás viendo por morbo y creo que eso es lo primero que se les debe educar, como, mira, ¿qué te gusta realmente ver? Y también a los papás decir, no le enseñes a tu hijo a ver estas peleas o da el ejemplo. O sea, justamente los papás deben dar este ejemplo de, mira, yo estoy viendo, no sé, una serie educativa o una serie para niños, infantil, lo que quieras, pero no promover como que tus hijos te vean viendo videos de es que la señora Lady Billetes, que quería cambio de billetes y no de monedas. O sea, cosas así no les debes mostrar a tus hijos, no les debes promover a hacer eso, porque al rato los niños justamente toman la educación primero desde casa y van a las escuelas a promoverlo con otros niños, y hay niños que no tienen tanto esta fuerza de voluntad de decir, pues esto es lo que me gusta. Simplemente creo que a esa edad tienes las ganas de adaptarte y ser querido o aceptado. Yo estaría totalmente, o sea, no diría en desacuerdo, pero simplemente no en acuerdo, porque justamente, a ver, el tema de
O sea, sí, pero no. No, a ver. Es justamente generar un punto de acuerdo, ¿les parece? A ver, el tema de que tú estableces, de censurar todo, o ahora lo que decías de los papás, ¿no? De que si yo le enseño esto a mis hijos, pues antes los papás les enseñaban la televisión, ¿no? Antes, bueno, había, seguramente Paula lo sabe muy bien, antes solo había una televisora, que era Televisa, ¿no? Y bueno, y No TV... estoy tan vieja para que sepa que no soy una televisora. No, por eso. Pero antes nada más en la televisión mexicana estaba Televisa, que era un grupo, bueno, empresarial, y TV Azteca, que era un grupo, antes era el grupo del gobierno. Y eso, como diría la frase, pues se educaba en casa. O sea, antes los papás les educaban en casa lo que establecía. Y ahí en ese caso, Televisa y TV Azteca sí era un contenido de muchas veces de un partido político que gobernó casi por 100 años en este país y se transmitía eso. Entonces yo creo que ahora si hay una libertad o una forma de transmitir los contenidos de comunicación más diversa, pues es mejor, ¿no? O sea, sí, realmente lo de la Lady, como comenta ella, pues no es el mejor ejemplo para tu hijo, pero yo creo que el papá entra en esta parte de poder educarlo a él como lo guste, porque si como papá no le enseñas tú a tu hijo, pues yo creo que ya entra en tu libertad y en tu madurez. Ya como tú como padre de familia, como madre de familia, y no entra realmente en el tema de que tú estableces de, pues si le enseño la Lady 100 pesos o este tipo de temas. Realmente entra más en, ahora tiene una libertad del papá de poder elegir el contenido que él guste, de la manera que él guste, y él puede mostrárselo. Entonces yo creo que el que tenga esta apertura y esta libertad es bueno, dentro de todo. Sí, que él ya lo sepa segmentar, es correcto, pero te digo, realmente no es como que antes lo hacía. A ver, antes, incluso, cuando yo nací, bueno, tampoco estoy tan grande, ¿verdad? Yo recuerdo mucho que mis papás veían mucho las noticias. Y en las noticias, ya en ese entonces ya se empezaban a hacer unas noticias violentas. Seguramente tú recuerdas, Pablo. O sea, ya se empezaban a ver balaceras, ya se empezaban a ver secuestros, ya era algo que ya era común. Y yo crecí con eso y no por eso terminé siendo un delincuente, realmente. Entonces ya entra realmente el criterio de cada persona. No creo que si le enseñas la Lady siempre tampoco sea lo mejor educativamente, pero no concuerdo con tu punto. Por eso quería establecer este punto de acuerdo. No sé si Vero o Ana opinen algo de la misma manera. Ok, yo concuerdo parcialmente con Eduardo, porque creo que, bien no debemos censurar el contenido, pero a lo mejor el papá debe tener las herramientas de, pues si en TikTok se topa a la Lady 100 pesos, ¿no? Decirle a tu hijo como, ok, pues mira, o sea, sí es este TikTok y la señora está haciendo esto, pero explicarle quizás como por qué no es lo correcto. Y ahora, la verdad es que yo no me acuerdo si en primaria o en secundaria, pero yo estudié en un colegio de ciencias y humanidades, que es de la UNAM. Había un programa que era escuela para padres. Entonces había como ciertos días de la semana la escuela estaba abierta para los papás y ellos iban y tomaban clases con gente del departamento de psicopedagogía, que son personas pues, que son psicólogos, pedagogos, etc. Pero lo triste de esto es que los papás no iban, o iban muy pocos. Entonces sería bueno implementarlo desde la educación básica, pero tendríamos que buscar una manera en la que los papás se interesen y acudan. Porque de nada nos sirve que esté el programa y que vayan 5 papás de unos 14,000 alumnos que éramos, no me acuerdo cuántos éramos exactamente, pero unos 14,000 aproximadamente que éramos en SSH. Entonces, sí concuerdo como que con los dos, con Carol en un poquito en que a veces el contenido que está ahí no es tan bueno y que me parece como un gran acierto de las aplicaciones como YouTube, Facebook, entre otras, que pueden como convertirlo a modo infantil para que solo salga un contenido apto para ellos. Y también concuerdo con Eduardo que pues ya estamos en una etapa donde podemos ser más libres y censurarnos sería un retroceso. Entonces, pues sí. A mí la verdad es que esto de la escuela para padres, es cierto, es un punto muy importante porque creo que varias escuelas ya han tenido como esa iniciativa, ¿no? Mi hermana va en el TEC de Monterrey, por ejemplo, y a mi mamá, bueno, ya creo que ya no lo llaman tanto escuela como para padres, pero es eso, ¿no? Le hablan de adicciones, el suicidio, pero justo ahorita que ella mencionaba sobre la apertura, mi mamá va, digo, eso ya creo que es un punto importante, ¿no? Va y escucha, pero muchas veces llega y es como, sí, me dijeron que, por un ejemplo, ¿no? Yo no puedo estar diciendo groserías y pedirte a ti como hijo que no hables así. Porque, ¿qué ejemplo te estoy dando, no?
y dice, pero yo soy la mamá, ¿por qué no voy a decir grosería? Entonces creo que bueno, a todos no nos gusta a lo mejor que nos anden diciendo qué hacer, ¿no? Pero creo que nosotros como generación es un punto importante que hay que pensar. Y bueno, nosotros y los que vienen, ¿no? Y los que ya están y todo. Pero como si queremos ser padres, creo que esta idea de que nadie nos enseñó a ser padres, hay que transformarla. Nadie te enseña a ser padres, pero tú te puedes educar para esto. Y creo que eso va a ser como un punto importante para que cuando estén nuestros hijos o los hijos de las próximas generaciones, pues entonces, como dicen, ¿no? A lo mejor y nunca vamos a concordar, ¿no? A lo mejor alguien dirá, pues ¿por qué no le puedo enseñar a la lady, ¿no? Si es un video. Otros dirán, no le puedo enseñar a la lady. Lo importante creo que es como dicen, ¿no? Si se lo enseño, que le explique yo por qué no está bien. Si no se lo enseño, explicarle porque no sé, dependiendo de cómo cada quien piense la paternidad o la maternidad, educarse siempre como, pues somos seres que somos perfectibles, ¿no? En todos los temas. Entonces creo que si estamos criando seres humanos, pues es importante que hagamos como ese cambio de paradigma donde nuestros padres decían, no, pues a chanclazos, ¿no? Y mira, yo salí muy bien. Ajá, a mí me pegaron y ve qué hombre soy. Sí. Exacto, ¿no? Sino aquí yo fui a terapia, hablé sobre mis problemas y no quiero dejarte esos traumas, ¿no? A lo mejor, como somos seres que vamos cambiando y todo, a lo mejor será imposible, ¿no? Que no hagamos algo que no pueda herir a nuestros hijos, porque cada persona es diferente, pero pues que siempre esté este chip de puedo cambiar, puedo mejorar, puedo hacer las cosas mejor. Antes yo me acuerdo mucho que cuando estaba chiquita, como era Eduardo, que la regla era ver la televisión 1 o 2 horas y ya exagerando 2 horas los fines de semana. O sea, entre semana tu tarea y ves la tele hasta que después de que termines tus deberes, ¿no? Incluso, pues era también parte de los deberes ayudar un poco con el quehacer de la casa. No solamente hacer tonto con el teléfono ahí dándole hacia arriba, ¿no? Deslizando los TikToks. Entonces dices, ¿en qué momento de este constante cambio que hemos tenido y esta evolución tecnológica tan impresionante que ha habido, en qué momento dejó de pasar de esta regla de 1 hora la televisión y que ahora hasta el niño tiene celular? Y el niño que tiene 7 años, 5 años y ya le dan su teléfono porque está muy aburrido el chamaquito y dale el celular para que se entretenga un rato porque yo no lo puedo educar. Entonces sí es una educación obviamente. Y sobre todo pues nosotros como individuos pues prestar mucha atención a nuestro entorno para ver cómo hasta incluso la manera que pensamos que estábamos educando correctamente a nuestros hijos, en el caso de que tengamos hijos 1 año, ahora que se necesita renovar en ese cambio. Siempre estamos en constante cambio para tratar de mejorar, ¿no? ¿Carol? Bueno, justamente mi comentario iba hacia esa parte de la educación hacia los padres, que estamos muy acostumbrados a la frase de es que nadie nos educó para ser padres. Sin embargo, ya las escuelas se preocupan por eso. Bueno, yo también en mi secundaria había un programa de papás donde los papás tenían que ir a hablar sobre sus problemáticas, sobre sus traumas, porque claramente, como lo mencionaban, muchas veces a los papás se les enseñó así de, no, es que a chanclazos, mírame, yo estoy súper bien, veme, soy súper trabajador y nunca tuve ninguna problemática, ¿no? No necesité de la terapia. No necesité de la ahorita terapia. ya está la contradicción y ya no les pego porque a mí me pegaron y yo voy a ser mejor padre, pero el niño es un malcriado que no se calla y no deja de llorar porque también no recibe un bofetón de vez en cuando. O sea, hay límites, ¿no? Es que está esa parte de nadie me enseñó a ser papá, pero hay escuelas donde ya te están pidiendo ir para solucionar tus problemas, para ver realmente qué te afecta, qué cosas tú jamás notaste que te dolían. Te están dando esta oportunidad, estos talleres de psicología para liberarte un poco y te están dando esta herramienta de educación para tú poder educar a tu hijo. Y ahí iba la parte, yo creo que, como lo comentaban, o sea, a nuestra edad, bueno, yo tengo 18, no, pero apenas ya adulta, yo considero que a cierta edad sí te deben prohibir cierto contenido porque te influencias de eso, o sea, tú vas a hacer lo que ves. Y como lo mencionaban, o sea, ya no hay cierto control en esto de, vas a ver la tele 2 horas. Ya no está esta herramienta de tus papás donde te están diciendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer ciertas horas para que te dé tiempo de estudiar, para que veas por tu futuro. Creo que los papás ahora, muchos, son muy liberales y eso está perfectísimo. Pero ¿en qué momento está bien ser tan liberal
cuando tu hijo, justamente como lo mencionabas, es un chillón, no respeta, le escupe a los niños, o sea, cosas así. ¿En qué momento está bien esta libertad que le das y esta poca atención que le das? Porque esa es la realidad. Le das el teléfono para no prestarle atención a tu hijo. ¿En qué momento está bien esta falta de compromiso de los papás? Porque siento que también con este cambio digital, los papás también al intentar adaptarse, igual como que los consume el contenido, es como, no, voy a media hora y te estás ahí 2 horas y ya no te das cuenta de qué está pasando con tu hijo, qué es lo que está viendo, cómo se está relacionando a la escuela. Y en el momento en el que te das cuenta de que tu hijo ya está mal es cuando en dirección te hablan y te dicen, oiga, su hijo hizo esto. Y creo que de cierta edad a cierta edad sí es importante prohibir cierto contenido a los niños, porque como lo mencioné, no considero que tengas esta capacidad completa de tomar tú solo tus decisiones, porque te estás dejando influenciar por la aceptación de otros. Porque creo que es mucho así cuando vas en primaria, secundaria, tú quieres simplemente que te acepten y pues tener como la mejor etapa de tu vida, ¿no? Pero... Y tener muchos amigos y ser el más popular. Y sí, y cometes los errores de hacer lo que otros hacen, actividades, retos que están fatales, que te hacen daño, y pues al final, como lo mencioné, los papás a veces no están presentes, pero donde nos debemos enfocar es en la educación hacia los papás, porque ciertamente tuvieran otra educación, no se les prestaba tanta atención y se les educó de una forma diferente. No digo que a todos, pero a la gran mayoría de los padres mexicanos se les ha enseñado a ser el hombre macho que debe ser el hombre de la casa, y a la mujer y así. Así que creo que nos debemos enfocar en esta parte de la educación hacia las familias. Yo creo que, o sea, es buena idea, pero muy difícil, ¿no? Y establecerlo en la vida real. O sea, sí, hay que educar a las familias, pero me parece que hay temas más trascendentes para educar a una familia que educarle en el tema de redes sociales, ¿no? A ver, realmente en este país simplemente el 1% de toda la población, o sea, del 33% de los 122 millones de mexicanos que somos, son jóvenes. De esos jóvenes, solo el 1% puede acceder a la educación. Entonces yo creo que es un tema más trascendental, ¿no? Yo creo que para eso, en este caso, sí debe estar el Estado, ¿no? Para educar a los jóvenes, a los niños, que después terminan siendo jóvenes, adolescentes, y luego a los universitarios. Y no solo no solo el Estado, sino también, en este caso, los órganos privados, como son las universidades privadas. Pero no es un tema fácil. O sea, si tú me dices, educamos a los papás, pues a ver, realmente 50 millones de mexicanos no tienen ni siquiera... viven en pobreza extrema. Ahora tuve la oportunidad de visitar la semana pasada Tabasco, y realmente son estados que sufren mucho, carecen de diferentes cosas. O sea, realmente creo que nos enfocamos en un problema, en una burbuja en la que nosotros pues tenemos la suerte o no la suerte de estar, pero realmente si te pones a pensar, ¿cuántos realmente esos jóvenes tienen acceso a electricidad? ¿Cuántos realmente tienen acceso a internet? Y si nos vamos de ahí, es una política pública que no va a llegar a funcionar. Creo que sí funcionaría en ciudades, pero hay que enfocarnos más en la educación, porque la única forma de que este país salga adelante es por medio de la educación. Porque lo que distingue un país rico de un país pobre no es para nada los recursos, no es la tecnología, es la educación. Porque la educación significa que cuando puedes robar, no vas a robar, ¿no? Que cuando puedes transar, no vas a transar. Y aunque en México se dice que el que transa avanza, yo creo que es desde ahí, ¿no? Porque desde ahí, justo eso sí estoy muy de acuerdo. Lo que los papás les enseñan a los hijos es, si no transas no vas a avanzar. Esa es la educación que es más difícil, porque me parece que el Estado, o los organismos, o el magisterio no se puede meter en la educación familiar, porque una es un menor de edad, para empezar. Una no puede entrar en la capacidad jurídica, ni siquiera tienen capacidad de ejercicio. Entonces, para mí que realmente la solución debe estar en la educación que les brinda el Estado a los niños, a los adultos, a los jóvenes, y ya de ahí poder poner una plataforma de educar. Porque educar en las familias no va a ser posible, tiene que haber un cambio cultural, y la única forma de que haya un cambio cultural en este país es por medio de la educación. Me parece que tú quieras comentar algo, Ana. Sí, estoy, como dices tú, como dice Elizabeth. Como dicen todos. Parcialmente de acuerdo. Creo que es muy cierto que las situaciones, ¿no?, de las familias mexicanas, a lo mejor no todas, digo, ahorita que hablábamos, ¿no?, terapia, o sea, pensemos que las terapias más baratas, creo yo, serán como de 500 pesos la sesión, ¿no? Obviamente esto, pues no es posible para muchas familias mexicanas. Y como dice Eduardo, creo que sí, se tiene que hacer a raíz de la educación, es decir, en las escuelas, ¿no?
como decíamos, escuelas para padres, a lo mejor que en las mismas escuelas como que aquí hay psicólogos, ¿no? Quien lo necesite, o estoy viendo que este niño necesita ayuda, ¿no? Creo que ya debe ser parte de una educación si queremos mejorar, justo como decía Eduardo, pero creo que también hablando de lo que se decía de la legislación, creo que no estamos hablando tanto de que sea como una iniciativa en cuanto a redes sociales. Me parece más que estábamos como hablando que es algo más enfocado al tema de salud mental. Y creo que eso sí se puede legislar, ¿no? O sea, no estamos hablando de que vamos a poner, no, pues cada familia tiene que ir a terapia mínimo una vez al mes, ¿no? No, pero me parece que sí, hasta en las comunidades más lejanas, más marginadas, ya no debe ser como, la educación y a lo mejor un tema como de salud mental, ¿no? No, o sea, ya es la escuela, es como un complemento, ¿no? Así como se pone deportes, creo que en cualquier primaria mínimo una vez tienen deportes, justo empezar como por esto. Y creo que eso sí puede ser parte del gobierno, ¿no? Como que ya no lo vea como parte de un privilegio, sino de una necesidad, porque es parte de la salud. Pues es que para empezar, la educación es un derecho y está en la Constitución. Entonces, más bien, pues se tiene que respetar y se tiene que ejercer, se tiene que hacer valer este derecho. Entonces, bueno, ya para cerrar esta sección, pues básicamente con lo que nos quedamos es poder educar a los padres, a los hijos, porque obviamente todo es en educación y todo viene de la mano, y sobre todo en la familia, que es el primer círculo. La escuela es la segunda casa, es importante también, pero este primer círculo es lo esencial. Y posterior a ello, pues bueno, si se educan, pues pueden cambiar estas conductas, estos comportamientos, para que no estén haciendo estos retos que realmente les causan daños. Más allá de lo mental, pues hasta los matan. Entonces se tiene que atender, y este sería como el mensaje con lo que nos quedaríamos de esta sección. Vamos a ir brevemente a una pausa, pero continuamos aquí en Generación Pro. Pues ya estamos regresando aquí a Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. Y bueno, ya ustedes conocen muy bien esta sección. Se trata de que nuestros 4 invitados, en esta ocasión tenemos la presencia de Eduardo, de Ana, de Carol y de Verónica. Elizabeth, es la misma. Tengamos como, bueno, alguna sugerencia que nos quieran compartir, alguna recomendación no pedido para el Poder Legislativo, para que hagan su chamba bien y de buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de las votaciones, ¿qué les parece? Algo de ahí, del Poder Legislativo. O si no, pues alguna iniciativa que ustedes tengan, alguna propuesta para mejorar la situación de su comunidad, del país, si se puede, del mundo, ¿no? Entonces, es una u otra. ¿Quién empieza? Pues, si me lo permiten, ahora por votación económica. La verdad es que yo creo que me gustaría, más que nada, de hablar sobre una iniciativa legislativa, discutir el tema de la iniciativa que se planteó en la Cámara de Diputados, que todavía no se ha aprobada aquí en el Senado de la República, de la baja, o sea, que se quiera hacer constitucional. Pero tendría que ser iniciativa tuya. Bueno, mía. Ajá, que tú propongas. O sea, las del Congreso pues ya están. Bueno, ok, claro, con mucho gusto. Si pudieras, ¿cuál sería? Yo creo que me gustaría una iniciativa para proteger más al tema de la mujer, en el tema de los deudores alimenticios, ¿no? Okay. Creo que en México es un tema que se da mucho, desgraciadamente, y que no está bien regulado, ¿no? Aunque en ciertas partes, como la ley laboral, sí lo prevé, el tema de que, por ejemplo, si tú eres un trabajador, de los únicos descuentos que se permiten al salario es en dado caso que tienes una pensión alimenticia, si tienes algún hijo. Pero creo que no está bien regulado en todo tema, ¿no? Porque, por ejemplo, los bancos le siguen abriendo cuentas a las personas que son deudores alimentarios, y eso está pésimo. ¿Por qué? Porque no regulan, sí hay una gran regulación del buró de crédito en México, pero no está regulado el deudor alimentario. Y es una persona muy activa. Realmente la población activa económica que tenemos en México, que es aproximadamente el 40%, de esa población activa económicamente el 25-26% son hombres. Y la mayoría de estos hombres, aunque no lo crean, dentro del 7-8% entra en deudores alimenticios. Estamos hablando de millones de personas. Habría que checar el último registro del INEGI, pero hay millones de personas que realmente, aunque solo sean regulados por la ley laboral o por el Código Civil cuando son demandados por esta parte, en este caso la mujer, pues no hay otra regulación. Para mí, que yo propondría una iniciativa de ley para que los deudores alimentarios se encuentren en una situación de subordinación, ¿no? En el sentido de que los bancos
Y además el sistema ya existe, lo podemos ver, ya está el sistema de buró de crédito, ya existe, y es algo que está implementado, simplemente que se pueda agregar. ¿Por qué? Porque muchos de los niños que tenemos o que existen hoy en día, desgraciadamente mexicanos, pues ni siquiera cuentan con esta parte de apoyo económico por parte de los papás, que además sí trabajan y sí cuentan con un ingreso, pero por falta de regulación o por algunos, si me parece, una omisión legislativa y además una laguna legislativa que es muy diferente, porque hay una omisión en la ley del trabajo, pero hay una laguna legislativa en la ley bancaria, por ejemplo, o en el Código de Comercio. Ahí se debería de implementar esta iniciativa. Entonces, yo propondría una iniciativa con una exposición de motivos bastante amplia. ¿Para qué? Para que se reformen diferentes códigos, especialmente a nivel federal, para que se busque o implementar, en dado caso, una ley nacional de deudores alimentarios para que por medio de estas puedan reformar todos los demás códigos en un punto de acuerdo. No sé ustedes cómo ven esta problemática y esta propuesta de solución en esta iniciativa. Si la votan o no la votan. Dicen mucho las mujeres que vienen como al Senado para alzar la voz referente a este tema de los deudores alimentarios, que no son 35 millones de madres solteras, sino más bien son 35 millones de padres que no se hacen responsables. Entonces, sí son bastantes. Necesitamos que se haga algo realmente para que, pues, si están teniendo hijos, tengan esa responsabilidad de cuidarlos. O sea, con los hijos no se pueden cuidar solos. No, y realmente, a ver, yo creo que también mucho de esto se da porque, a ver, en México solamente se enfoca en el tema fiscal, ¿no? Si tú tienes un trabajo formal, sí se te va a cobrar los impuestos, pero si tienes un trabajo informal, pues no hay manera de comprobar este ingreso, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay una manera, que es por medio del sistema bancario, porque el sistema bancario sí registra tus transacciones, sí registra más o menos tus ingresos, y ahí por medio ya de un criterio jurisdiccional, por medio de peritos y un juicio, se le puede exigir la pensión alimentaria. Pero necesitamos que los otros medios que no forman parte del gobierno, en este caso los bancos o los propios comerciantes, apoyen a un sector que en este caso está desprotegido y es un sector primordial, que en este caso son las mujeres y los niños. Y claro, desgraciadamente no los estamos protegiendo por parte de la sociedad. Primero la sociedad, porque no hay una solidaridad por parte de los bancos, porque si es un problema que es evidente, se dan cuenta, pero no hay nadie que haga nada caso. Y también es una omisión por parte del Estado. Entonces hay una doble responsabilidad. Yo creo que esta iniciativa, no digo que va a cambiar al fin el problema, porque realmente erradicar un problema de este tamaño es muy difícil, pero sí va a permitir que las madres solteras cuenten con más instrumentos, porque es que lo que debemos hacer. En este caso, si nosotros fuéramos legisladores, debemos de tratar de brindarles instrumentos, en este caso un grupo desfavorecido como son las mujeres o madres solteras, para que puedan tener este derecho humano, que además está contemplado en el artículo 4 constitucional. Claro, y bueno, también algo bien importante es que no todos van a estar recibiendo su dinero a través de transferencias o a través de depósitos. Lo piden en efectivo y se acabó la situación, no tienen que comprobar nada. Entonces sí es bien delicado. ¿Cómo cambias ese chip de que, oye, no le des trabajo a esta que está boletinado porque no le da dinero al hijo, ¿no? Algo así debería de haber. Se supone que se está trabajando para que incluso no tengan la INE estos deudores alimentarios, pero pues una cosa es lo que se espera. Y bueno, como no tenemos en esta sección mucho tiempo como de ahondar tanto en las iniciativas de cada uno, pues vámonos a la iniciativa de otra persona. No sé ustedes quién nos quiera comentar su iniciativa o alguna recomendación del Poder Legislativo. ¿Carol? Yo tengo una iniciativa como tal, pero es para una propuesta de reformar un artículo de la Ley General de la Salud, del artículo 73. Actualmente, de hecho, el día de mañana yo iré al borde de Xochaca, al basurero, en Nezahualcóyotl, a trabajar con los niños que viven ahí para hablar un poco de los derechos humanos y cómo poder ayudar a ellos a que en un futuro ellos no lleguen a delinquir o a tener una vida, pues, en las condiciones en las que viven actualmente. Me gustaría que con esto poder apoyarlos. Y el artículo 73 de la Ley General de la Salud habla sobre la fomentación de la salud mental y la educación hacia esta. Sin embargo, siento que el Estado ignora a estas personas realmente. Creo que nunca vemos a las personas que no cuentan con un tipo de educación. En el borde de Xochaca hay seis niños que no pueden tener educación porque justamente no son de México y por lo tanto no pueden tener educación primaria, y estos niños no tendrán acceso a la educación para su bienestar en tipo de salud mental ni la de sus padres.
estos chicos solo se enfocan en trabajar y en generar recursos. Sin embargo, siento que esta es una reforma, bueno, en la reforma que se debería aplicar, sería la inclusión y el enfoque más hacia estas personas que tienen estas necesidades, que a los sectores que cuentan con una mejor condición. Siento que si buscamos realmente la inclusión de otros, debemos enfocarnos en los que justamente no tienen este acceso a la educación y ir a buscarlos, porque ellos no pueden llegar y decir, vengo al Senado de la República y quiero que implementen un taller. Ellos no pueden, porque justamente aquí en la puerta los detienen y ni llega su mensaje ni los llegan a atender. Creo que es más esta iniciativa de que el Estado y el gobierno que nos va a representar en las siguientes elecciones ponga esta propuesta de reformar el artículo 73 para la inclusión y el enfoque en los niños y en las familias que realmente lo necesitan en condiciones pues más trágicas tal vez. ¿Y esta iniciativa entonces cómo se haría? Porque no los dejan entrar ni siquiera para que planteen como la necesidad. ¿Tú ya tienes como algún plan elaborado para poder presentarla? Es que justamente el día de mañana yo he asistido al Bordo de Xochiaca ya 2 veces por un programa justamente de la Anáhuac. Hemos asistido y hablamos más un poco de religión y el cómo estos niños no deben llegar a delinquir. Sin embargo, creo que en lo personal yo soy más de enfocarme en algo que ayude y beneficie a estos niños. Por lo tanto, yo propuse realizar un taller de derechos humanos con ellos y quería hablar con el señor que dirige el Bordo de Xochiaca, o bueno, a esta comunidad con la que trabajamos, porque claramente no es toda la comunidad. En las vías viven más de 1000 personas. Sin embargo, en la comunidad en la que trabajamos son con 53 familias que viven en el centro del Bordo y podemos hablar un poco con ellos sobre cuáles son sus necesidades, y creo que sería más traer a este señor, plantear una idea clara de cómo reformar el artículo, porque en el artículo vienen más secciones donde se especifica a qué sectores apoyan, en cuáles son sus enfoques. Siento que, todavía me falta plantear un poco esta reforma, pero es una idea que traigo en mente para poder no solo apoyar a estas personas desde el papel, sino desde algo físico, porque siento que actualmente esta es una de las problemáticas más grandes. Nos enfocamos tanto en pertenecer a la política y nos enfocamos en realizar una propuesta, pero simplemente se queda en el papel. No es algo que implementemos en lo físico, así que pues creo que esa sería una buena iniciativa, pero me faltaría ordenarla, plantearla bien y realmente no plantearla yo, sino hablar con esa gente y ver qué es lo que realmente necesita y qué tipo de educación o cómo se los podemos promover. Aquí Eduardo te quiere dar una sugerencia. Sí, si me lo permites, Carol, con mucho gusto. Para empezar, yo creo que tu tema es un tema ya más concentrado, ¿no? No estás dando un tema ya más, general. Pero en este tema concentrado yo creo que debe ser el gobierno más importante. El gobierno más importante no es el gobierno federal, como mucha gente cree. El gobierno más importante es el gobierno más cercano, el gobierno municipal. En este caso, al menos no conozco ese basurero, al menos que el basurero sea de zona federal, deberías ir con el presidente municipal para implementar una política pública, porque si son 6 jóvenes los que no pueden acceder, entonces que ese presidente o presidenta en este caso puede implementar una política pública para darles el acceso a la educación, darles un transporte, que me parece que es una forma más fácil, porque un legislador se va a encontrar con el poco apoyo que va a tener la gobernabilidad de ese municipio, de ese estado en específico. Entonces yo creo, en este caso, si tú tienes un problema tan concreto como ese, o quieres resolver un problema así, me parece que la vía más adecuada sería acercarte al gobierno más importante, que repito, para todos los radioescuchas que nos están escuchando el día de hoy, aunque muchos creamos que para nosotros el gobierno más importante es el presidente de la república, los senadores o diputados federales, no, el gobierno más importante es el gobierno que está contigo, el más cercano, el municipal. Tu regidor, tu secretario de ayuntamiento, tu presidente municipal, o presentarlo en este caso, como ya se implementa en el Estado de México, en los cabildos abiertos. En el Estado de México, que es donde me imagino que está el basurero, hay cabildos abiertos en los municipios por ley. Y en los cabildos abiertos tú puedes presentar esta propuesta de iniciativa de política pública, que me parecería que sería más el enfoque que creo que le quiere dar Paula. No sé si estoy en lo correcto. Siempre dicen que hay que acercarnos, ahora sí que al poder que esté más cercano al pueblo, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces sí, sería más empezar desde lo local, o sea, lo municipal, y de ahí ya a lo grande, ¿no? O sea, entonces me parece muy pertinente la sugerencia de Eduardo. No sé si te sirva un consejo no pedido, como el tip que podemos darle también a los legisladores de las votaciones que se apuren. Pero pues ahí está, tú considéralo y pues aquí de todos modos
Ya sabes, de corazón te da ese consejo Eduardo. Sí, muchísimas Pero gracias. eso de las votaciones de los que ya se apuren cómo, ¿no, hombre? Pues sí, ya los habíamos nombrado, ¿no? Bueno, ya se habían nombrado, ¿no? Claro. Yo no soy legislador. Ya se habían nombrado, pero pues bueno, ahí hubo un tema con... Bueno, ya para qué nos ahondamos. Sí. No, yo lo digo porque normalmente cuando nos llegan a dar los chicos que vienen aquí a Generación Pro como esos consejos no pedidos para los legisladores, pues sí nos dicen como que las votaciones y otras cosas que no sé que ustedes nos quieran comentar. Entonces, ¿iniciativa o recomendación? Claro, bueno, es que mi iniciativa creo que la dije iniciando la sección anterior, que era justo como en torno a la educación, y es muy parecido a lo que plantea Carol, que en realidad no es como tanto, al menos desde mi perspectiva, una reforma en concreto, sino que trabajar con lo que ya tenemos. La realidad es que tenemos muchas leyes escritas, tenemos el artículo 3 constitucional, que es el que habla de la educación, pero ¿qué se hace? O sea, eso está en el papel y qué bonito se ve ahí, pero pasándolo a lo fáctico, en realidad no se hace nada. Y la realidad es que, como tú decías, Paola, la educación es un derecho humano y nuestra realidad es que actualmente es un privilegio, porque no todos tenemos acceso a ella. O sea, nosotros afortunadamente podemos acceder a una educación y mejor aún a una educación superior, pero esto es un privilegio. Hay muchísima gente que no puede acceder ni siquiera a la educación básica. Entonces creo que actuar con lo que ya tenemos y llevarlo al plano real. Creo que Eduardo quería decir algo. Yo creo que no tenemos la mejor educación. Me parece que la mejor educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, no contamos con el privilegio de estar ahí. ¿No? Esa es la mejor educación que está en este país. Y sí, concuerdo contigo, es un derecho humano, pero es incubrible por parte del Estado. Realmente, a ver, no es que el Estado no pueda proveer educación. De hecho, el pacto fiscal, que es un pacto que permite que la mayoría de entidades federativas tengan más dinero a pesar de que no produzcan, como es el caso de Tlaxcala, Oaxaca u otro tipo de estados, el 51% de este dinero se usa para educación. El problema es que no alcanza, no hay dinero que tengamos los mexicanos que no alcance. ¿Por qué? Porque el 60% de la población económica no paga impuestos, por eso no alcanza, no paga impuestos sobre la renta, y eso que tenemos incluso el IVA o el IEPS, no se pagan los impuestos, e incluso con gobiernos anteriores muy corruptos, que había condonaciones de impuestos, hasta, si me lo permiten, en el sexenio de Calderón se condonaron más de 600 mil millones de dólares en impuestos, de dólares. El costo de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya equivale a 535 mil millones de dólares. O sea, realmente el tema es que no alcanza, y luego también, bueno, venimos con este tipo de obras con las que personalmente no estoy totalmente de acuerdo, pero sí, no nos alcanza a los mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer? Implementar una buena política fiscal para que por medio de la política fiscal podamos apoyar más a la educación. No sé si tú concuerdas con eso, Ana. Yo la verdad es que estoy de acuerdo. Creo que lo más importante, saliéndome un poco del tema, es dejar la polarización, la verdad. Todos los partidos que estén, todos los mexicanos, queremos un México mejor, ¿no? Sí, podremos estar de acuerdo con esto. Ok, ¿qué es lo que tenemos ahorita? ¿Qué es lo que decía Elizabeth? Y ya con lo que tenemos, hacer. A lo mejor y sí habrá mucho que mejorar sobre la marcha, pero es muy cierto, ¿no? El papel ahí está, las reformas, y aquí podrán haber muchos debates, qué se hace, qué no se hace, pero yo también creo que esta sería una invitación más como para las personas, ¿no? Para las escuelas. Y de todo esto que ya está, entonces, en tu opinión personal, ¿cuál sería como el tema que más se debería de tratar? Pues yo estoy muy de acuerdo, creo que los cuatro hemos como concordado que la educación creo que es la herramienta por excelencia, ¿no? Pero creo que justo aquí te decía como la invitación a las escuelas, a los pedagogos, a los profesores, de hacerlo con pasión, ¿no? Sabemos que incluso en las escuelas a lo mejor tampoco hay el dinero, el presupuesto, ¿no? Muchas veces a los profesores no se les paga lo que se debería, pero creo que es una parte importante el que ellos mismos, aunque la ley tarde, de que si nosotros proponemos que la educación emocional, ¿no?, sea obligatoria, de aquí a que se hacen todos esos trámites, burocracia, ellos que detectan las necesidades, y sobre todo las necesidades como de su comunidad, ¿no? Porque a lo mejor las necesidades de una escuela de Oaxaca a una necesidad de una escuela de aquí es muy diferente. Ellos que tienen ahí, que ven a sus alumnos, que ven lo que necesitan las familias, creo que ellos son los primeros que pueden dar ese paso, y que si de verdad
deberían porque creo que ahí es donde está el cambio. Y también, por supuesto, en los padres, ¿no? Siempre creo que el que todos recordemos que somos perfectibles va a hacer que nuestra sociedad sea mucho mejor y que dejemos de estar, no, es que tú, es que yo, ok. Muy bien, muy acertados sus Paula, si me comentarios. permites decir algo que sería ya como mi última recomendación. Y tu última participación, porque se nos está acabando sí. el tiempo, ¿eh? Hacia los hombre. legisladores, es que creo que nosotros como ciudadanos depositamos nuestro voto, nos tomamos el tiempo de salir a las urnas a votar y votemos por el partido que sea o por la persona que sea, es porque le estamos depositando nuestra confianza. Tienen un papel y un lugar muy importante en la sociedad, entonces realmente aprovéchenlo y hagan lo mejor que se pueda para el país y no para su partido, no para sus intereses propios, sino para México. Muchas gracias. Pues ustedes también tienen ese espacio de su frase concreta para cerrar. Un mensaje para los legisladores, la audiencia. A mí me gustaría cerrar con un tema. Yo no creo que el cambio esté en los padres, porque los padres ya están educados, ya tienen hijos, ya laboran, ya educan, ya hacen muchas cosas. El cambio está en nosotros 5, en la gente que está aquí, porque nosotros somos los jóvenes. Somos los que vamos a empezar una vida económica activa, somos los que vamos a empezar una familia, o somos los que estamos llamados, en este caso, a la política. Porque los jóvenes, a contrario censo de como ahora dijeron algunos legisladores apenas en la sesión del jueves, nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente de este país. Y ahí está el cambio de nosotros. Porque incluso el propio, si me lo permites, Paula, el propio Platón lo decía en su libro Diálogos, el que no esté interesado en la política está obligado a tener malos gobernantes. Para mí ese es el tema de México y concuerdo contigo, Verónica. Pero ¿por qué tenemos ese tipo de gobernantes que votan por un partido o proselitizan o permiten el voto de las minorías o el voto hacia ciertos grupos? Es porque no hay buenos políticos. ¿Por qué? Porque los buenos políticos no están interesados en la política. Ese es el tema que tenemos en México y ese es el tema, porque todos al final terminamos siendo políticos. Aristóteles lo decía, el hombre es un animal político. Si le quitas lo animal o lo político, ¿qué eres? ¿Un animal? No, nosotros somos el cambio. Nosotros, me gustaría cerrar con eso, nosotros somos el relevo, los jóvenes. Gracias. Ana, ¿tu frase final? Pues creo que iría de la mano con lo que dice Eduardo, pero ahora sí que sin el énfasis de discutir, ¿no? Pero creo que sí, los jóvenes tenemos que entrar con mucha fuerza, pero no hay que olvidarnos que no somos los únicos. Aquí, por los padres, creo que más bien me refería a todo México, ¿no? Sin importar edad. Creo que incluso en la pedagogía, ¿no? Hay como diferentes partes de especialización para que la educación sea niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, porque todavía se puede como hacer conciencia, ¿no? Y más de, aquí estamos bien, aquí estamos mal, creo que todos los que somos parte de México debemos dejar de pensar como solo en nuestros intereses, en lo que pensemos que sea mejor y que es para la comunidad, porque al final, bien como decían, somos animales políticos todos, ¿no? Vivimos, también somos seres sociales que necesitamos del otro. Gracias. Carol. Yo la verdad, más que una frase preliminar, creo que yo exhortaría a todos los jóvenes, a las juventudes, a los papás, más bien a todo México, a no solo quedarse con lo que el gobierno nos da, porque si bien el gobierno nos está representando, si el gobierno no implementa las medidas que necesitamos, el gobierno no nos representa y nos representamos nosotros. Así que exhortaría a las juventudes y al pueblo mexicano a que no solo se quede con lo que el gobierno propone, sino que ellos implementen medidas, porque el futuro, como se ve desde ahorita, desde el medio ambiente, desde las problemáticas económicas y lo que nos va a tocar, creo que es importante que todas las juventudes, todo México, implementemos medidas y participemos no solo en la política, sino también en la acción para la inclusión y reintegrar a la gente que en otros gobiernos se ha quedado fuera. Muchas gracias. Pues ya lo escucharon, lo importante es siempre participar porque un país lo construimos todos, entonces no queda de otra. Para poder realmente generar un cambio hay que participar cada uno de nosotros. Es así como ya llegamos al término de este programa de Generación Pro. Les agradecemos mucho habernos sintonizado, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que el tema fue salud mental contra likes, entonces pues ahí si no escucharon algo lo pueden ver en YouTube, en Facebook y también está la liga, ya saben, en Instagram. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima, pero antes, déjenme, les agradezco también, pues bueno, a mi equipo de producción. Ya saben que este programa no sería posible sin ellos, sin Liliana Hernández, sin Lulu Ruiz, sin Cassandra Guzmán.
También, como siempre, agradecerle a Saed Coronado, que es quien nos edita los videos ahí en redes sociales. Y por supuesto también a Brenda Díaz, que fue la principal invitadora de este día, la gestionadora, la coordinadora de invitados de los chicos de la Náhuatl. Muchas gracias. Y bueno, también por último, pero no menos importante, agradecerle al licenciado Eduardo Fernández, director general del Canal del Congreso. Nos vemos en la próxima.